Shalom, shalom, mis amados hermanos. Somos Modeni, un ministerio de estudio y oración, estudio de Torah. Quien les habla es su hermano Matías. En este día les invitamos a un estudio acerca de los fundamentos de la fe, algo muy importante, los 5 roles de Yeshua en los evangelios y las escrituras. Para comenzar, vamos a citar un texto de la escritura que nos refiere, ¿cierto?, a este estudio. Lo leo en el nombre de Yeshua. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Yeshua, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Un texto claro que nos da a entender, ¿cierto? Esto es como uno de los roles también de nuestro Adón Yeshua. Bueno, sin más preámbulos, damos comienzo el estudio y le damos la bienvenida también a todos nuestros hermanos que nos hacen compañía en este día de hoy. También a todos los que han de ver esta grabación en los posteriores tiempos. También la bienvenida a nuestro hermano que nos dará la enseñanza el día de hoy, nuestro hermano Raciel. Sea bendecido, mi hermano. Usted está con los micrófonos. Shalom, shalom, mi hermano. Laila Top, amados hermanos y hermanas, que el Eterno les bendiga. Aquí estamos en esta serie de estudios bíblicos sobre los fundamentos de la fe. Y esta lección número 7 habla sobre los 5 roles de Yeshua. Aquí el expositor, mi nombre es Raciel Barzilai, y el cual les va a entregar la enseñanza el día de hoy. Aquí por medio del ministerio Modeni, que como bien lo dice nuestro hermano, es un ministerio de oración y enseñanza, que se específicamente enseña la Torá y también es un ministerio de oración. Pero aquí también estamos en una serie de estudios bíblicos, en este caso, para reforzar los fundamentos de la fe, porque es muy importante estudiar la Torá o estas enseñanzas, estas parachás que se dan en los Shabbat, en este caso, también complementarlos con los fundamentos de la fe o ir haciendo conexiones con los evangelios, en este caso, con el Brit Hadashah o el pacto renovado, para que así nosotros vamos estableciendo conexiones también y enriqueciendo las enseñanzas. Y también en especial por las personas que están siguiendo el discipulado, de este discipulado o que quieren ser discípulos de Yeshua, que es un largo camino y algunos están dando sus primeros pasos, pero esto es mucho más amplio y va pero todo parte con los fundamentos del Evangelio, con estos fundamentos de la fe que hemos estudiado hasta el día de hoy. Y también, como lo decía el apóstol Pablo, que también en cada Shabbat hay alguien que enseña a Moisés en las sinagogas, pues en este caso está aquí las parashás que se dan durante los Shabbat, cumplen ese rol de instruir a las personas en Shabbat para que vayan aprendiendo la Torá, o estos libros de Moisés, o el Pentateuco, como lo conocen algunos hermanos. Pero también es importante estudiar los evangelios y también estudiar las cartas apostólicas de los siervos de Yeshua, los apóstoles, y entenderlos también en su contexto histórico, cultural y gramatical, y entendiéndolo también en el contexto del Tanaj. Y así nosotros nos damos cuenta también que nuestro Adón Yeshua, él no inventó estas palabras, sino que están inspiradas en la Torá o en el Tanaj, que son todos los libros del Antiguo Pacto. Y digo Antiguo Pacto porque en realidad Antiguo Testamento está mal dicho, es una mala traducción, porque el testamento es algo que caduca, pues como un contrato. Pero nosotros sabemos que la palabra del Eterno no caduca, pues es una palabra eterna que simplemente se va cumpliendo y está basada también en los pactos, las promesas que hizo el Eterno a nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob. Entonces,
estas promesas no caducan, simplemente se van cumpliendo y cada pacto se va sumando al anterior. Entonces, por eso este Brit Hadashah, este pacto renovado, es el mismo pacto que el Eterno ha hecho siempre con su pueblo. Él es nuestro Elohim y nosotros somos su pueblo, pues ese es el pacto, y el pacto matrimonial, o la que tú vas. Entonces, solamente se va fundamentando sobre mejores pactos y promesas porque los pactos se van sumando a los anteriores, pues no se anulan. Porque si el nuevo pacto anular el anterior o anular este Brit Hadashah, anular el antiguo pacto, significaría que nosotros en el reino de Yeshua no podríamos tener una función sacerdotal nosotros, o, no, o el Señor podría destruir nuevamente la tierra con un diluvio, cosa que el Eterno hizo un pacto de paz con la humanidad y también con su creación, que nunca más la tierra iba a ser destruida con un diluvio de agua. Entonces, significaría que el Eterno sí podría destruir la tierra con un diluvio, pues nosotros vemos que no es así, pues. Vemos que el Eterno recuerda sus pactos y promesas desde principio a fin. Bueno, mis hermanos, antes de iniciar con el estudio de la Escritura, es fundamental también pronunciar la bendición. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amin, benatal lanu et torato. Baruch atah Yahweh noten Torah. Bendito seas tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito seas tú, Yahweh, dador de la Torah. Amén. Ahora sí, mis amados hermanos, luego de esta breve introducción ya podemos comenzar con el tema y empezar a desglosar este maravilloso tema que son los roles de Yeshua en los evangelios, o más bien dicho, los 5 roles, porque nosotros a veces desconocemos estas verdades bíblicas estos conocimientos que a veces están como ocultos entre líneas en las escrituras, pero a veces los pasamos por alto o sencillamente no hemos llegado a ese nivel de estudio, pero ahora vamos a mencionar estas cosas y los vamos a ir desglosando poco a poco. Para que después, mis amados hermanos, si algún día les toca estudiar libros proféticos o libros más complejos o enseñanzas más complejas como el libro de Daniel o el libro de Apocalipsis o las mismas cartas de Pablo en profundidad, porque las cartas de Pablo cuando nosotros las estudiamos en profundidad también tienen mucho contenido profético y también tienen muchas conexiones con el Tanaj, con el antiguo pacto. Entonces, para que vayamos entendiendo todos estos símbolos, estos roles de Yeshua en los evangelios. Y todos estos símbolos que también nos enseñan muchas revelaciones proféticas acerca de nuestro Mashiach. Aquí, según lo que yo he podido escudriñar e investigar también sobre los roles de Yeshua en los evangelios, he llegado a la conclusión que hay 5 roles principales que Yeshua cumple en los evangelios. Y eso también obviamente también está codificado en los libros proféticos como Apocalipsis. Entonces aquí nosotros tenemos 5 roles, los cuales ahora voy a mencionar y luego vamos a ir profundizando y vamos a ir haciendo algunas conexiones para que podamos confirmar, porque siempre la escritura confirma en escritura, pues y cada afirmación que nosotros hacemos tenemos que tener testigos bíblicos, por lo menos 2 o 3 testigos bíblicos que confirmen estas verdades que nosotros estamos estudiando o estos misterios. Entonces, uno de los 5 roles de Yeshua, nosotros lo conocemos como el rey o el Mashiach. Mashiach significa el ungido según el vocabulario hebreo, o también se le conoce como el león de la tribu de Judá. Ahí nosotros vemos un rol de Yeshua como rey, como el que reina sobre Israel, ese rey prometido. Y ese rol nosotros lo podemos ver en el Evangelio de Mateo. El libro de Mateo predomina mucho este lenguaje en el cual a Yeshua se le describe como el Mashiach o el ungido, o se le describe como el león de la tribu de Judá o como el rey también. Otro de los roles importantes que nosotros también podemos identificar es el siervo sufriente, porque Yeshua vino a servir y no a ser servido, pues eso lo vemos en el Evangelio de Marcos. En el Evangelio de Marcos
nosotros podemos ver este rol de Yeshua muy marcado en el lenguaje del Evangelio, porque estos cuatro evangelios, que son como la base de nuestro estudio, siempre hay un rol marcado acerca de Yeshua y lo describe como el siervo sufriente o lo describe como siervo en este Evangelio de Marcos. También podemos ver que en el Evangelio de Lucas se le describe como el Hijo del Hombre, o en este caso el hombre perfecto, como este hijo de Adán, este hijo de Adán. Entonces, este Mesías prometido o este segundo Adán, como lo describe Pablo, si en algún momento ustedes se pillan con esta terminología de Yeshua, o más bien dicho, este discípulo de Yeshua, el rabino Shaul, o Pablo, como lo conocemos nosotros, si ven que en algún momento se lo describe como el segundo Adán, eh, lo pueden asociar con el Hijo del Hombre o como este hombre perfecto que tenía que nacer sin pecado. Y esto nosotros lo podemos ver en el Evangelio de Lucas, podemos ver que lo describe como el Hijo del Hombre. Es muy común esa forma de referirse a nuestro Mesías, el Hijo de Dios o el Hijo de Elohim. Eso lo vemos en el Evangelio de Juan, o lo describe también como el verbo de Elohim, o el verbo de Dios. Y en hebreo sería el Dabar, o Hadabar, el Dabar, o la palabra viva de Elohim. Bueno, y también mis hermanos vamos a hacer también una conexión con esto. A mí me gusta mucho el libro de Apocalipsis, ustedes me conocen cómo soy, pues entonces vamos a leer un texto de Apocalipsis, eh, capítulo 4. A todo esto, mis hermanos, Apocalipsis es el quinto evangelio. Nosotros siempre nos mencionan los cuatro evangelios, que es el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, el evangelio de Lucas y el evangelio de Juan. Pero hay un quinto evangelio que es el Apocalipsis o revelación, como nosotros lo podemos traducir del griego, pues, revelación. Este quinto evangelio, aquí nosotros podemos encontrar el quinto rol de Yeshua, que es como rey de reyes y señor de señores, como él ya viene a gobernar, viene a juzgar. Entonces aquí lo vamos a describir según el lenguaje de Apocalipsis, dónde están ocultos los roles de Yeshua o cómo están codificados. No es muy largo el capítulo 4 de Apocalipsis, así que lo voy a leer para que hagamos un pequeño análisis y nos vamos acostumbrando a la lectura de este libro maravilloso. Después de esto miré y allí en el cielo había una puerta abierta y la voz que me había hablado antes, con sonido como de trompeta, me dijo, sube aquí, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Al instante vino sobre mí el Espíritu y vi un trono en el cielo y y a alguien sentado en el trono. El que estaba sentado tenía un aspecto semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Ahí está describiendo al Padre sentado en el trono celestial. Alrededor del trono había un arco iris que se asemejaba a una esmeralda. Ese arco iris que rodea el trono del Padre en el cielo, el trono del Eterno, simboliza este pacto de paz que hizo con Noé. El Eterno, este pacto de paz, en el cual nunca más en la tierra le va a destruir con un diluvio. Y se rodeaba el trono otros 24 tronos en los que estaban sentados 24 ancianos, vestidos de blanco y con una corona de oro en la cabeza. Bueno, estos 24 ancianos también aquí hay simbología o cosas muy importantes, pero no es el tema que vamos a tocar en esta sección. Ese tema lo vamos a tocar más adelante cuando nos toque estudiar el libro de Apocalipsis, porque aquí hay que hacer mucha exégesis, hay que hacer escatología, utilizar el método Pardés y utilizar otros métodos más avanzados en la escritura. Pues entonces ahora como estamos en una etapa de discipulado, vamos a enfocarnos en los roles de Yeshua. Del trono salían relámpagos, estruendos y truenos. Delante del trono ardían 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Elohim. Y había algo parecido a un mar de vidrio, como de cristal transparente. Y en el centro, alrededor del trono, había 4 seres vivientes. En esto me quiero enfocar, mis amados hermanos, cubiertos de ojos por delante y por detrás. El primero de los seres vivientes era semejante a un león. Aquí en esta figura, pues yo le creé esta figura usando la IA de Canva para crear esta ilustración, como más o menos representando un poco esta figura.
de los cuatro seres vivientes, pero ahí después este tema lo vamos a ir desglosando. Pero aquí puse la figura de un león. El segundo, a un toro. Aquí estamos. Bueno, el toro es son un sinónimo de buey. El buey y el toro son el mismo animal. El tercero tenía rostro como de hombre. Aquí puse un hombre aquí. El cuarto era semejante a un águila en vuelo. Aquí está el águila en vuelo. Y obviamente está Yeshua en el centro, que él representa este quinto rol, que es Señor de señores y Rey de reyes, como lo presenta Apocalipsis 19, o Rey de justicia, Melquisedec. Melqui es rey y Sadik de la palabra justo o sacerdote, pues entonces se representa como un rey de justicia o también como sumo sacerdote se puede traducir. Entonces aquí Yeshua, él viene con un rol de juzgar, de entregar galardón a los que le fueron fiel y de castigar a los impíos o a los inconversos, por los que rechazaron el Evangelio. Ese sería el quinto rol de Yeshua. Entonces dice, el tercero tenía rostro como un hombre, el cuarto era semejante a un águila en vuelo, cada uno de ellos tenía 6 alas y estaban cubiertos de ojos por encima y por debajo de las alas. Y día y noche repetían sin cesar, Santo, 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 es el Señor, Elohim Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Amén. Baruch Hashem. Entonces aquí nosotros podemos ver que estos cuatro seres vivientes, que, que son serafines por las características que ellos tienen, porque esto nosotros lo podemos ver reflejado en el libro de Ezequiel y lo podemos también ver reflejado en el libro de Apocalipsis, estas características de estos seres. Después ustedes pueden leer estos pasajes bíblicos y lo pueden comprobar. Entonces, cada uno de estos seres representa uno de los roles de Yeshua en los evangelios. Aquí nosotros podemos ver el león de la tribu de Judá en el Evangelio de Mateo. Entonces aquí está representado por un león, este ser que tenía este rostro como de león. Después tenemos el siervo sufriente en el Evangelio de Marco y podemos ver a este siervo o a este buey que está representado aquí. Bueno, él bíblicamente debería ser rojo, no debería ser negro. Pues entonces ahí nosotros también podríamos tener una conexión con la vaca roja que nosotros le llamamos, lo describíamos en una de las parachas. Entonces, si bien es algo que no describe directamente a Yeshua, me refiero, es un símbolo que lo describe indirectamente como siervo, que él vino a servir, a hacer el trabajo difícil, a abrir la tierra, ese trabajo duro que hace el buey. Cuando el buey arrastra el arado y abre la tierra, pues entonces Yeshua vino a hacer ese rol, que es ese trabajo pesado. También es algo que nosotros nos representa también a nosotros como siervos, pues, es un símbolo que se puede aplicar doblemente también a nosotros, porque nosotros somos siervos de Elohim, somos siervos de Yeshua, pues entonces también nosotros podríamos vernos un poco representados como este buey en cierta manera. Entonces, aquí nosotros, mis amados hermanos, podemos tener una primera imagen de qué significan esta imagen de estos cuatro seres vivientes y cómo lo podemos relacionar con los evangelios, con los cuatro evangelios que mencionamos anteriormente. Y al centro está Yeshua, está el trono, pues entonces él es el rey, este rey de justicia o este Melquisedec. Entonces nosotros aquí podemos ver este quinto rol como juez justo en Apocalipsis 19:11. Voy a leer este texto bíblico porque siempre es importante las cosas, hablarlas a la luz de la escritura para evitar interpretaciones privadas. Dice, el jinete del caballo blanco. Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Entonces ahí nosotros en Apocalipsis 19 vemos cómo Yeshua se manifiesta en las nubes del cielo y viene a establecer su reino y viene a juzgar a los impíos y viene a recompensar a los justos, a los que obedecieron su evangelio, a los que guardaron su palabra. Entonces ahí vemos que Yeshua ya no viene con un rol como un rol de expiación, sino que viene ya él se quita sus ropas de sumo sacerdote o como intercesor y él ya viene a entregar juicio. Viene con el galardón para los justos y viene con el castigo para el impío.
Bueno, también aquí nosotros lo podemos ver en Apocalipsis 1:14, también podemos ver esta figura de Yeshua como rey de justicia. Dice, su cabello lucía como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Pues aquí podemos ver, bueno, ahí lo está representando todavía como sacerdote. Por aquí en Apocalipsis 19 ya lo representa como con sus ropas reales, ya él viene a gobernar. Él aquí ya no está con una vestimenta de sacerdote. Bueno, los cuatro seres vivientes también lo podemos ver otra interpretación o otra forma de verlo en Números 2. Aquí en Números 2 también hace una descripción de cómo estaban distribuidas las tribus de Israel en el principio, pues así como Yahweh lo organizó. Entonces los estandartes de los cuatro tribus líderes en este caso, los estandartes de la tribu de Judá, nosotros vemos que era un león y estaba al este del tabernáculo. Y la tribu de Rubén está representada con el rostro de un hombre, pues está representada aquí al sur. Después vemos la tribu de Efraín, que está al oeste, pues, está representada por este buey. Y la tribu de Dan la vemos representada aquí al norte como un águila en vuelo, como lo describe el libro de Apocalipsis. Bueno, y aquí el tabernáculo representa a Yeshua, porque Yeshua está al centro aquí como sumo sacerdote o como rey de reyes. Entonces, aquí los cuatro seres vivientes, en este caso aquí podemos ver las figuras, como la escritura no lo dice directamente que sea un buey, que sea un rostro de hombre, pero sí, si nosotros nos vamos a la historia, nos damos cuenta que estos estandartes tenían estas figuras, tenían estos dibujos. Por ejemplo, la tribu de Dan era un águila en vuelo, y aquí nosotros vemos que la tribu de de Dan estaba al norte y estaba liderando a la tribu de Aser y a la tribu de Neftalí. Vemos que, vemos que estaba aquí al norte y está representado por esta águila en vuelo. Y nosotros vimos que en el Evangelio de Juan lo representa como el hijo de Elohim. Pues entonces aquí vemos esta figura. Aquí, aquí más abajo, al sur, está la tribu de Rubén. Y Rubén está representado por este rostro de hombre. Y lo vemos representado como el hijo del hombre, según a la luz de los evangelios que nosotros ahora hemos estado estudiando. La tribu de Judá, que está al este. Aquí está liderando Isaacar y a Zabulón, y tiene esta figura de un león. Y acá vemos que al oeste está Efraín, y está representado por este buey. O también quizá podría tener alguna conexión con esta vaca roja que siempre nosotros nos preguntamos, porque el buey siempre es como este animal que hace el trabajo duro o que hace el trabajo difícil en este caso. El que hace este trabajo duro o el trabajo difícil, pues aquí nosotros lo podemos notar acá en esta figura. Bueno, mis hermanos, también aquí los cuatro seres vivientes, también podemos ver una descripción aquí en Apocalipsis 6 y también en Apocalipsis 8. Entonces, Juan no fue el primer profeta en contemplar estos cuatro seres vivientes. El profeta Ezequiel también fue uno de los primeros profetas que tuvo esta visión. Entonces, el profeta Ezequiel tuvo una visión similar mucho antes, pues aquí lo vamos a leer en Ezequiel 1, del verso 4 al 10. Y dice, de pronto me fijé y vi
vi que del norte venía un viento huracanado y una nube inmensa rodeada de un fuego fulgurante y de un gran resplandor. En medio del fuego se veía algo semejante a un metal refulgente. También en medio del fuego vi algo parecido a cuatro seres vivientes, cada uno de los cuales tenía cuatro caras y cuatro alas. Sus piernas eran rectas y sus pies parecían pezuñas de becerro y brillaban como el bronce bruñido. En sus cuatro costados, debajo de las alas, tenían manos humanas. Estos cuatro seres tenían caras y alas, y las alas se tocaban entre sí. Cuando avanzaban no se movían, sino que cada uno caminaba de frente. Sus rostros tenían el siguiente aspecto. El frente, los cuatro tenían rostro humano. A la derecha tenían cara de león, a la izquierda de toro y por detrás de águila. Entonces aquí vemos todos estos cuatro rostros que tenían estos seres vivientes. Entonces también como nosotros lo habíamos conectado recientemente en esta breve introducción, se puede relacionar estos cuatro seres vivientes con los cuatro evangelios, los roles de Yeshua, como lo hemos estado mencionando hasta ahora. Mateo lo describe como rey, el león de la tribu de Judá. Y vamos a leer algunos pasajes bíblicos para corroborar esto, porque es muy importante las cosas verlas a la luz de las escrituras. Dice, entonces dirá el rey a los que estén a su derecha, venid vosotros, a quienes mi Padre ha bendecido, recibid vuestra herencia, el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Amén. Ahí vemos a Yeshua que se está describiendo como rey. También lo podemos ver en Mateo 27:27. Perdón, Mateo 27:37. Dice, encima de su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Yeshua, el rey de los judíos. Ahí era cuando lo estaban crucificando, ahí le pusieron el rey de los judíos. También vemos que Marcos lo describe como el siervo sufriente. En este caso, eso lo vemos en Marcos 9:35. Marcos 9:35. Dice, entonces Yeshua se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y servidor de todos. O sea, ahí les está describiendo como que hay que ser como un siervo, pues se está describiendo como siervo. También lo podemos ver también en Marcos 10, verso 44. Dice, y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Ahí Yeshua ocupa mucho el lenguaje de siervo, siendo el novillo o el buey en este caso. Y en este caso el Lucas lo revela como el Hijo del Hombre. Y aquí nosotros vemos este rostro como de hombre. Esto lo podemos ver en Lucas capítulo 9, del verso 56 al 58. Dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Entonces, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que vaya. Y le dijo Yeshua, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Entonces aquí vemos que en este Evangelio utiliza mucho el Hijo del Hombre, utiliza en el Evangelio de Lucas. Y Juan lo describe como el Hijo de Elohim, y esto simboliza el águila en vuelo. Vamos a leer algunos versos bíblicos para confirmarlo, porque es muy importante que las personas que
que están siguiendo el discipulado en estos momentos o aprendiendo los rudimentos del Evangelio tengan estas cosas bien establecidas. Dice, el verbo hecho carne, en el principio era el verbo y el verbo era con Elohim y el verbo era Elohim. Entonces aquí lo describe, ya lo describe en una forma más divina o en una forma más celestial a Yeshua, lo describe como el hijo de Elohim. En el verso 14 también podemos ver esta figura. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vino su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. También lo podemos ver en Juan capítulo 10 del verso 1 al 2. Aquí hay muchos otros pasajes bíblicos o versos bíblicos que confirman estas cosas, mis hermanos, pero estoy tomando algunas citas bíblicas como referencia para ilustrar la enseñanza. La parábola del redil. De cierto digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. 10:30. Dice, yo y el Padre uno somos. Eso lo dice Yeshua. Entonces ahí él se está describiendo como el hijo de Elohim, o el rostro visible en este caso de Elohim. Pues entonces aquí se está describiendo como, lo describe como el verbo, pues y aquí tendríamos esta figura como del águila en vuelo. Aquí puse una distribución un poco más gráfica de cómo están distribuidas las tribus de Israel según la descripción de Números 2. Como les mencionaba anteriormente, mis amados hermanos, al norte estaba liderando la tribu de Dan y bajo su liderazgo estaba la tribu de Aser y Neftalí. Y el estandarte era un águila. Y aquí nosotros lo vemos, como lo mencionamos recientemente, está descrita por el Evangelio de Juan, y a Yeshua lo describe como el hijo de Elohim. Ese es uno de los roles que tiene Yeshua. Vemos acá que al este está Judá como liderando, pues, y está liderando la tribu de Isaacar y Zabulón, y el estandarte es un león. Entonces esto lo vemos en el libro de Mateo, el rey o el Mashiach. Y aquí al este vemos a Efraín que estaba liderando a Manasés y a Benjamín, y el estandarte es el buey. Y esto lo vemos en el Evangelio de Marcos, que a Yeshua lo describe como el siervo sufriente. Y bueno, y aquí al sur vemos la tribu de Rubén que está liderando, pues y está bajo su liderazgo está Simeón y Gad. Y vemos aquí el estandarte que el hijo que este rostro de hombre y este rol de Yeshua como el hijo del hombre lo describe el libro o el Evangelio de Lucas. Y aquí al centro está Yeshua, pues, él es el tabernáculo. Pero en ese tiempo el sacerdocio levítico aquí tenía el liderazgo en el tabernáculo, pues ellos eran los que tenían permitido aquí ejercer el servicio sacerdotal. Así era como estaba establecido al principio. Obviamente esto después cambió con el tiempo, porque después la tribu de Dan fue expatriada, pues recibió juicio de parte del Eterno y debido a su idolatría cayeron. También después con el pecado que cometió Salomón, Israel se fragmentó, pues entonces al sur quedó Judá con Benjamín, pues, y parte de Leví. Y al norte quedaron todas las otras tribus que después fueron expatriadas por las otras 10 tribus de Israel. También en Apocalipsis vemos que este orden cambia, pues no es el mismo, pero bueno, esos son son detalles que después más adelante los podríamos ir estudiando. Pero en principio, así es como el Eterno estableció a las tribus de Israel, el orden. Y esa es la simbología a la luz de Apocalipsis 4, más o menos como para que nosotros entendamos estas figuras proféticas y también estos símbolos
bíblicos para que podamos también ver de una forma más clara a Yeshua reflejado en los evangelios. También es importante estudiar la escritura en un contexto gramatical, pues. Entonces aquí vamos a dar algunos ejemplos para que nosotros podamos hacer algunas conexiones, mis hermanos, y podamos también todo nuestro conocimiento y lo ejercitando y poder también avanzar en la escritura, avanzar ejercitando este músculo que nosotros tenemos, que es el entendimiento de la escritura. Aquí en Jeremías 23:6 dice, en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual se le llamará Yahweh, justicia nuestra. Y esto nosotros lo podemos ver conectado, podemos hacer una conexión bíblica de acuerdo al método Pardes, lo podemos conectar también con el libro de Juan 1:14, un pasaje que lo acabamos de leer, pero lo vamos a conectar aquí con Jeremías 23:6. Dice, y aquel verbo fue hecho carne, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Aquí en griego, este término unigénito se traduce, en griego es monogenes, así se pronuncia, o unigénito, monogenes, como de un tipo único de genes, se refiere, que es único en su tipo, que no hay otro hombre como él, por eso se le denomina como monogenes. Vámonos aquí a Jeremías 23:6. Aquí se menciona la palabra, se menciona el término Yahweh Sidkenu, o justicia nuestra en este caso, es como se le describe a la luz de las raíces bíblicas o las raíces hebreas. Aquí vemos Yud, Hei, Bad Hei, eso es el nombre de nuestro Padre, por el nombre de Elohim, el nombre de Yahweh, o el tetragramatón, como lo conocemos, lo conocen algunos hermanos. Siempre tenemos que tener en cuenta que el hebreo se lee siempre de derecha a izquierda. Entonces nosotros el nombre de Yahweh lo leeríamos a la izquierda acá, o sea, perdón, a la derecha, y empieza con Yud, Het, Vav, Hei, y después nos movemos hacia la izquierda, pues aquí tenemos la Sadi, la letra la Dalef, la Kuf, la letra la Nun y la Bab. Entonces aquí esto se pronuncia Yahweh Sidkenu, o Yahweh nuestra justicia, como se traduce. Ahora, si nosotros nos vamos al griego y vemos este término monogenes, que aparece aquí en Juan 1:14, si bien el Brit Hadashah está escrito en griego, mis amados hermanos, pero fue escrito con una mentalidad hebrea, pues entonces los términos igual tienen conexiones muy fuertes, aunque hayan sido escritos en griego, y el Tanaj, aunque esté escrito en hebreo, tiene una conexión muy fuerte con el Brit Hadashah, una por el contexto y la otra también por lo que significan las palabras. Entonces aquí en el Strong griego, en el Strong 3439, la palabra monogenes significa único o unigénito, se traduce, y significa que hace referencia a Yeshua como, en este caso, como el Hijo de Dios, porque él no tiene, él es el único que tiene la genética celestial del Padre y que él no tiene pecado, a diferencia de cualquiera de nosotros. Nosotros, por ejemplo, como seres humanos, quizás podemos llegar a niveles de santidad muy altos, o, por ejemplo, como el profeta Daniel, que era un hombre irreprensible, pero aún así su genética seguía siendo la de un ser humano, pues la de un hombre, que nosotros en nuestra naturaleza humana seguimos siendo corruptibles, o en este caso mortales, pero en cambio Yeshua no, porque él nació sin pecado, fue concebido sin pecado. Entonces, por eso lo describen como monogenes o lo describen como unigénito del Padre. Y Yahweh Sidkenu también hace una referencia a este término porque él es la justicia hecha hombre, o la justicia a semejanza de hombre.
El verbo pues, también dice, el verbo fue hecho carne, y la palabra verbo en hebreo se pronuncia dabar o hadabar, el verbo. Aquí parte con la letra He, con la letra Dalet, después nos vamos aquí con la Beit, y después con una letra Reich. Entonces aquí esto se pronuncia hadabar, pero no es una palabra pasiva la palabra del Señor. Entonces, la palabra, cuando nosotros nos referimos a la palabra del Señor, es acción y poder. Entonces, cuando Yahweh habla, es su dabar o su palabra crea, sana, juzga y realiza su voluntad. No es una palabra pasiva, como nosotros lo conocemos, o como nosotros en nuestra mentalidad greco-romana que nos han enseñado. Vemos el significado de palabra, pues en el hebreo es distinta, la palabra del Señor es viva, tiene poder, es eficaz. Entonces, el término dabar es una palabra, es algo que significa que la palabra del Señor es viva, no es una palabra estática ni una palabra inerte como nosotros la conocemos. Entonces, miren lo que dice Isaías 55:11. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Ahí nos damos cuenta que este término dabar hace referencia a la palabra del Eterno y a una palabra viva y eficaz. No estamos hablando de palabras como las que usamos nosotros, como los seres humanos, en nuestra mentalidad greco-romana. Bueno, eso, mis amados hermanos, quería comentarles hoy día y quería traerles esta enseñanza que es un poco breve, pero ataca puntos estratégicos y puntos vitales de la escritura para que nosotros podamos seguir creciendo, seguir este discipulado y con una base firme en los evangelios, y que nosotros veamos que cuando Yeshua habla o cuando su siervo, en este caso el apóstol Pablo o los otros apóstoles, los apóstoles que escribieron, los que fueron autores de los evangelios, los escribas del evangelio, de los evangelios, ellos no se inventaron palabras nuevas ni inventaron un tipo nuevo de poesía, pues ellos están citando las mismas palabras que fueron escritas desde el principio en el Tanaj o en el Antiguo Pacto, que existe una relación directa. Así que eso, mis amados hermanos, voy a pronunciar la bendición después de leer la escritura y les entrego el micrófono para que hagan preguntas, comentarios, observaciones. Baruja Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu, Torah emet, behaye, Olam, natá betoheinu, Baruja Yahweh, noten Torah. Bendito seas tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste tu Torah de verdad y plantaste vida eterna en nuestro interior. Bendito seas tú, Yahweh, dador de la Torah. Amén. Le entrego el micrófono a mi hermano, Pastor Matías, para que también hagan sus comentarios, sus preguntas. Muchas gracias por su atención, mis amados hermanos, y estoy atento a sus comentarios y a sus preguntas u observaciones. Mis hermanos, ¿alguien quiere hacer preguntas, observaciones? Juanito, shalom. Yo estoy Shalom, empezando a shalom. marcar porque me voy a trabajar, pero igual, hermano, gracias por la enseñanza. Hay que volverla a repasar como siempre, para tenerla más clara. Pero gracias, hermanito. Amén. Gracias, mi hermana, por su comentario. Sí, sí, estas cosas hay que repasarlas porque
Usted misma, mi hermana, también como está dentro del grupo de estudio igual de Apocalipsis, se da cuenta de que entender estas cosas es de vital importancia para comprender el mayor de todos los libros, pues el libro de Apocalipsis, que este libro como que condensa toda la palabra del Eterno y la revelación del final de los últimos tiempos. Entonces, el Apocalipsis no es que sea un libro extraño, sino que es el mismo Tanakh o la misma Torah siendo revelada por Yeshua. Entonces, eh, es profecía que se está cumpliendo, simplemente no es que sea un evangelio distinto o que sea un libro extraño con respecto al Tanaj o a cualquiera de los libros que no, de los otros libros de las escrituras que nosotros conocemos. Es la Torá revelándose al final de los últimos tiempos. Pues Sí, eso en perspectiva del libro de Apocalipsis. sí. Pero hay No, muchos de, y como usted dice, es el quinto evangelio y de Yeshua mismo. exactamente, pues ahí Yeshua el mismo está relatando este evangelio y Juan el escriba simplemente, Yohanan, pues le está simplemente escribiendo lo que Yeshua mismo le está revelando a través de su ángel. Entonces, y muy probablemente sea el ángel Gabriel, el mismo ángel que le reveló también a Daniel, el libro de Claro, Daniel, porque claro, el libro de Daniel también es un libro hermano de Apocalipsis, también entra en esta categoría de libros apocalípticos o libros de revelación. sí, claro. El libro de Daniel es muy parecido al libro de Apocalipsis, tiene muchas similitudes. Se supone que la describe, pero como parábola, ¿no? Como para que no la entienda cualquiera. Y exactamente, pues una de las razones, mi hermana, puede ser también porque en ese tiempo, como estaba gobernando el Imperio Romano y ellos eran muy crueles, muy salvajes, sí, y tenían un celo terrible por el emperador, pues entonces si tal vez estas cosas hubieran sido fáciles de entender, ellos quizás hubiesen confiscado estas escrituras y las hubiesen destruido, pues, y quizás los apóstoles les habría ido peor. Entonces, por Sí, eso, por esa razón también el Eterno estos mensajes lo entregó codificado. Y otra razón también por la que la entregó así era porque estas cosas no era el tiempo que se cumplieran. Entonces, estas palabras se iban a entender más claramente al final de los últimos tiempos. Eso sí, también puede ser. ciertamente, ciertamente vemos como el Señor ahora, pues, nos, nos ha abierto el entendimiento, pero también no a todos, ¿no? Pero sí a los que buscamos, escudriñamos y guardamos mandamientos, o por lo menos estamos tratando y estamos luchando con nuestra carne, pero el Señor está teniendo misericordia y ahora por medio de ti, de algunos otros hermanos, el Señor nos está abriendo este libro tan así, tan oculto a mucha gente que solamente lo lee y lo ve como una película de ficción, pero Y, Dios ha sido bueno con nosotros, hermano. amén, Baruch Hashem. Sí, sí, mi hermana tiene razón en lo que dice. Y para entender este libro de Apocalipsis se requiere dar muchos pasos de fe anteriores, pues entonces para lograr entender este libro en una perspectiva bíblica o escatológicamente correcta, es necesario ir llenando todos estos vacíos temáticos de los fundamentos de la fe. Y también esta práctica muy saludable, muy hermosa que hay acá en Modení de estudiar la paracha cada Shabbat. Eso, Uy, sí, uf. y el hecho de que a nosotros a veces nos toque exponer, pues eso es un ejercicio Uh, tremendamente bueno, porque ahí, una bendición de Dios, hermano, realmente una bendición. porque Porque la verdad, mi hermana, dígame usted si acaso no tiene que pasearse por todas las escrituras para armar una Sí, paracha. sí, y lo bueno es que en medio del estudio, pues Dios te da sabiduría y te abre el entendimiento y se te queda más, se te ordena más el propósito de Dios en toda la Biblia y en tu vida, ¿no? O sea, sin estudio, hermano, sin Torah no hay santificación y no hay sabiduría, o sea. Gracias a Dios por este grupo, de verdad yo le agradezco un montón porque ha sido aquí donde Dios ha ordenado todo mi ser en cuanto a la palabra, ¿no? Y ahora puedo contarla, ahora puedo hablar de ella, desde Génesis hasta Apocalipsis, no toda, pero estoy aprendiendo, por lo menos estoy ahí empezando el camino, por lo menos.
Sí, mi hermana, pero yo por lo menos desde que la conozco hasta ahora he notado un crecimiento notable en su vida espiritual y en su entendimiento. Entonces, sus exposiciones o cuando hace videos en TikTok o enseñanzas son bastante claras y bastante acertadas, pues. Entonces, eso claramente es una señal de que el Eterno ha trabajado bastante en usted, mi hermana, La y misericordia de Dios, y felicidades por eso, y toda la gloria sea para el Eterno, toda la gracias, gloria hermano. sea para el Eterno, pero es notable el Y la verdad que crecimiento que han tenido. yo estoy segura que mucha gente le pasa lo mismo, que sabe mucho, pero no sabe mucho. O sea, yo tenía mucho conocimiento, pero lo tenía todo tan desordenado en mi cabeza y en mi ser, que, pero ahora en el grupo como que se me ordenó las escrituras. Entonces, Amén. al ordenar el tiempo de la línea del tiempo de la Biblia y saber cómo, o sea, todo el propósito que se vino de una sola familia, o sea, todo eso me ha puesto, me ha centrado pues en la palabra, ¿no? Antes yo no podía dar opinión, quería y no podía, no me salía, no sabía qué decir, no sé, pero pues gracias a Dios que estamos aprendiendo, hermano, gracias a Dios. Baruch Hashem, Que el Señor lo siga usando, hermano. Sígase dejando usar. Usted tiene mucha revelación de parte de Dios, me consta, y estoy bien gozosa de que ahora esté dando clases aquí, allá y por todas partes. gracias, gracias mi querida hermana. Bueno, y como siempre les digo, mis hermanos, toda la honra y la gloria es para el Eterno, ¿no? Yo Amén. simplemente soy un doulus, un esclavo de Yeshua. No, no son, ese es mi rango, o sea, lo que nosotros tenemos somos siervos. Esas eh, somos, hermano. Somos siervos, pues entonces tenemos que siempre toda la gloria dársela al Eterno, pues, Gloria a Dios, así y es, la hermano. gloria, la acción de gracia, el reconocimiento. Pero Sí, también sí. también mi hermana, al igual que usted, estoy muy agradecido de este grupo de Modianí porque acá me ha tocado aprender y enseñar, pues entonces he aprendido mucho también de ustedes, mis hermanos, y de cada una de las enseñanzas que ustedes dan, de los comentarios, entonces es algo recíproco, porque yo también he aprendido mucho de ustedes, también he aprendido mucho de nuestra hermana Katy también, que es una gran sierva del Eterno, y de Sí, otros maestros también que de renombre que ustedes mencionan, que también son bastante instruidos. Nuestra hermana Angélica, acá, nuestro hermano y pastor Matías, también este varón que es sí, de mucha bendición, que también el Eterno lo ha utilizado como un instrumento para establecer un orden dentro de la congregación, igual que nuestra hermana Angélica. Entonces veo que el Eterno está poniendo todas las cosas en orden, pues, y también la enseñanza, los estudios. Entonces, ujú, eso, mi hermana, yo lo único que puedo expresar es gratitud, pues, así como lo dice el nombre de este grupo. ujú. Amén, hermanito. Gracias, Mis hermano. hermanos, alguno de mis hermanos tiene algún comentario, pregunta, alguna observación. Estamos en el momento de hacer preguntas, mis hermanos, o de hacer comentarios también, observaciones, y les queda el micrófono abierto. Bueno, mi hermano, Raciel, bueno, damos gracias al Eterno por eh, una vez más darnos, ¿cierto? Ya alimento un poco más sólido. Hemos venido hablando, ¿cierto?, de los rudimentos, de los cuales claramente eh, debemos tener ya con seguridad eh, a los que de alguna forma están compartiendo las enseñanzas, las porciones. Bueno, hemos pasado por diferentes temas, comenzando del arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, ¿cierto?, la doctrina de bautismo, eh, y así en adelante, ¿cierto?, sobre el juicio eterno, algo muy importante, que claramente nos ha beneficiado en el conocimiento y en el trazar bien la escritura. Como Pablo le dice a Timoteo, algo muy importante, es presentarse al Eterno aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que utiliza bien la palabra de verdad, o que traza bien la escritura. Entonces, eh, ese es el llamado, ¿cierto?, el cual estamos, ¿cierto?, siendo
bueno, siendo llamados, valga la redundancia. Y bueno, esto también nos afirma, esto también nos da una manera, ¿cierto?, de poder estudiar la escritura y de poder identificar estas cualidades o roles del Mesías y poder trazar la escritura y poder explicarla a quien desee, ¿cierto?, conocer de las maravillas, ¿cierto?, o de la redención o de la, o de la expiación o de cómo nosotros ahora podemos volver, ¿cierto?, al Padre. Es por eso que Yeshua dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, doy gracias al Eterno también por esta enseñanza que está para seguir estudiándola y seguir, ¿cierto?, rumiándola como las ovejitas lo hacen. Bueno, gracias a mi hermano Raciel y también a nuestros hermanos que nos acompañan también, nuestra hermana Bernie, nuestra hermana Patti, nuestro hermano Tito, que también está en el proceso, hermano Tito está Amén. en el proceso de aprendizaje, en el proceso, Sí, ¿cierto?, de confirmar, ¿cierto?, de lo que el Eterno ya ha puesto en el corazón, ha puesto la salvación en el corazón, ha puesto el sí. deseo de obedecer y está regresando, Amén. ¿cierto?, hasta cuando llegue el tiempo en el cual baje a las aguas y sea esa nueva criatura. Pero ya el Eterno Sí, amén. lo ha sellado, Amén. ¿cierto?, en el Espíritu. Bendito el Sí, Eterno. amén. Amén. Quiero hacerle una pregunta, mi hermano Raciel. Yo estoy viendo el libro de Apocalipsis en el capítulo 4 en en el versículo 2. En ese solo texto habla de esta manera, dice, voy a leer del versículo 1 para que se pueda entender un poco. Dice, después de estas cosas miré allí, dice, y allí delante de mí había una puerta abierta en el cielo y la voz como de shofar que yo había oído hablándome. Antes dijo, sube acá y yo te mostraré lo que tienes que hacer después de estas cosas. Instantemente yo estaba en el espíritu, instantáneamente yo estaba en el espíritu, estaba en el Ruas, y allí delante de mí había un trono y en el trono había alguien sentado. Bueno, aquí me manda una referencia, pero yo me pongo ahí en el Ruas. Eh, Aquí habla cosa más la revelación que le dio el Eterno al apóstol Pablo, al apóstol Juan, ¿cierto? Pero ahí dice que él estaba en el espíritu, en el Rúa. Y eso es importante para el cristiano. Hoy en día, de repente, dice que el Señor los llama a buscar adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y, y aquí me manda un texto, y lo voy a ir. Ah, me perdí. Esperen un poquito. Me perdí. Y qué pasa que acá, me manda varios textos, me manda Isaías 61, Isaías 6:1, dice, en el año de la muerte del rey Uziyá, yo vi a Yahweh sentado en un trono, alto y exaltado, y el templo estaba lleno de su gloria. En Jeremías 17:12 me manda el trono de gloria es exaltado desde el principio, nuestro lugar, Kadosh. Y así me manda Ezequiel 1:26, encima de la bóveda que estaba sobre su cabeza, había algo como un trono que lucía como un zafiro sobre sobre él. Encima de él había lo que parecía una persona. Amén. Bueno, yo me quedé ahí Pablo, Juan, el apóstol Juan, estaba teniendo esa revelación que se le estaba mostrando en el libro de Apocalipsis. Y bueno, yo puedo entender esta parte de este texto del versículo 2 del capítulo 4 que él estaba en el Rúa, en el Espíritu.
al instantemente estaba en el Ruas y, y allí delante de mí había un trono. En el trono había alguien sentado y era Dios mismo, ¿cierto? Bueno, Ya. ese texto me causa a mí porque el Señor dice que lo manda a buscar esa santidad, ¿cierto? Esa santidad, ese compromiso para que nos podamos recibir este alimento espiritual que eh, no es, no es terrenal, ¿cierto? No es mundano, es del cielo y algo que, cosa más que Dios quiere manifestar a su siervo, a sus hijos. eh, Porque más ahí él habla de un carro que él, es el carro de fuego, ¿cierto? De las ruedas, que también habla en Ezequiel, como dijo, y en Oseas parece que también habla sobre el carro, y en una parte del libro, en no sé qué, de Ezequiel dice que él están siempre hacia adelante, siempre empujando hacia adelante. Y no es poderosa esa parte que el Señor me enseña a comprender que él busca esa relación con sus hijos de un compromiso profundo, así como Juan, apartarse, como enseña el Dios, apartarse para él, guardarse para él, vivir para él, todas las cosas, como dice la Escritura, vivir la fiesta, vivir el Shabbat, vivir esto, todas las cosas que están escritas en la Biblia, para que nosotros entremos a esta relación que Dios quiere. Y eso es lo que me ha pasado a mí hoy en día. Yo antes no entendía, bueno, estaba caminando, pero no, eh, ahora siento que mm, hay alguien que está aquí al lado mío, ¿me entiende? No sé si me hago entender. El Espíritu de Dios se manifiesta de tal manera en mi vida que me llega hasta arder el corazón. En momentos sí, es como que me arde el corazón porque constantemente uno está meditando en la palabra, está cantando en alabanza, está haciendo algo y pensando en el Señor y todo lo que sea Señor. Y eso. Y yo le quería preguntarle sobre el Rúa, que es de ese texto que me mandó para allá, para acá. Pero es Sí, poderoso el vivir sí, sí, ese. yo lo entiendo, mi hermano. Lo que pasa es que cuando la palabra ruaj, o la palabra espíritu hace referencia también a la voluntad o al entendimiento de nuestra mente. Entonces, Sí, ahí lo que está revelando no es que Juan se separó del cuerpo y fue a la presencia del Señor, sino que fue una sí, visión que el ángel le mostró, pues. Entonces, ahí porque el mensaje fue llevado por el ángel del Señor a Juan. Pues entonces Juan tuvo esta visión del trono celestial. Entonces, cuando dice que fue llevado en el Ruaj, quiere decir que el ángel tomó la mente del apóstol y le mostró en su mente esta visión. Entonces, eh, los ángeles tienen este poder, los ángeles del Señor, cuando vienen por parte del Eterno, que en su mente le pueden mostrar la visión del trono celestial y en tiempo real. Pues, o sea, obviamente también con estos símbolos, también con estas figuras. ¿Por qué razón? Para que después Juan lo pudiese entender, o nosotros al estudiarlo lo podamos entender a la luz de la Escritura. Porque a lo mejor quizás, quizás si nosotros viéramos la realidad cruda del cielo como es realmente, quizás no lo entenderíamos, pues, con nuestro entendimiento limitado. Pero por eso el Eterno también es sabio y nos muestra a través de figuras, de símbolos, porque son cosas que nadie ha visto y nadie ha oído jamás. Pues entonces el Eterno tiene que usar esta forma de enseñar para que nosotros lo entendamos. Entonces, obviamente que hay cosas de las visiones que vio Juan, o las visiones que le fueron reveladas, que hay cosas que son literales y otras cosas que son alegóricas, son simbólicas. Pero ahí es donde se requiere un estudio más exhaustivo de Apocalipsis y ir avanzando paso a paso. Pues entonces, para, para crear una base para poder entender estas cosas, es necesario primeramente abarcar estos temas de los roles de Yeshua, de los rudimentos del Evangelio, sí, porque estos son amén. temas que toman su tiempo aprender. Pues como lo decía acá nuestro pastor Matías, es como las vaquitas cuando rumían, van rumiando. Entonces,
ellos digieren varias veces el alimento antes de asimilarlo, no llegan y lo asimilan a la primera. Y es normal ese proceso que usted está, mi hermano, no, estas cosas, a todos los que hemos pasado por esta etapa de aprender el libro de Apocalipsis, han sido años de estar rumiando la palabra, pues no es de un momento a otro. Así que, mi hermano, el consejo mío es que vayamos entendiendo las cosas, vamos dando pequeños pasos de fe cada día y nos vamos a ir acercando más a estas verdades, pues, a un mejor entendimiento, pues. Entonces, y lo Sí, que usted me amén. cuenta también es poderoso, es muy bonita la experiencia que usted ha tenido, mi hermano, así que felicidades por eso y siga así, mi hermano, siendo perseverante, pues así que siga así, mi hermano, y el entendimiento cada día va a ir progresando y va a ir aumentando. Pero estas preguntas son Sí, muy buenas, mi hermano, sí, muy bueno que pregunte esas cosas, pero como para que nosotros no caigamos como en una línea espiritista en este sentido, el espíritu sí, hace referencia a la voluntad, a la mente. Entonces, el, sí. cuando Yo, dice que el apóstol estaba en el espíritu, eso quiere decir que el que estaba viendo está viendo una visión. El ángel le está mostrando esa visión del cielo o del trono celestial sí, donde está el Padre. Eso, amén. porque eso es mi hermano, para que no. El apóstol no estaba físicamente en el cielo, pero sí le fue mostrada una visión de cómo el trono celestial y cómo de, esta visión del Padre, y le mostró también esta visión de Yeshua en el cielo, ministrando como sumo sacerdote. Y estas palabras que él vio también en sus visiones, el ángel se las mostró y se las trajo al apóstol. Cuando Yeshua habla, cuando Yeshua le muestra todas estas cosas. Por ejemplo, Eso, Amén. eso mi hermano, para yo entendí del Amén. hermano que lo que está leyendo en Apocalipsis, de que Juan estaba en el espíritu y lo Ujú. importante que es estar en el espíritu para que Dios nos muestre cosas, o sea, lo importante que es Sí. buscar esa presencia para Juan estaba en el espíritu y Dios nos muestra cosas precisamente cuando estamos en el espíritu, ¿verdad? Exactamente, pues. Cuando buscamos las cosas de Dios. Amén. Te hace caminar, pues te hace avanzar, te hace como hacia adelante, como dice en el carro, dice que el carro de fuego dice cuando va siempre hacia adelante, cuando en una parte de la escritura le habla, no sé, eso sí. Amén. Claro, pues ahí encontramos también símbolos muy poderosos. Pues, eso quiere decir que el Eterno siempre nos empuja hacia adelante a aprender, siempre avanzar. En el Eterno nunca retrocedemos, siempre avanzamos en el entendimiento. Entonces, cada día que caminamos con el Eterno es un proceso de aprendizaje, pues, y estas ruedas que giran, en cierto sentido representan un poco el caos también, pues entonces dentro de todo el caos que hay en nuestra vida, el Eterno trae el equilibrio, el Eterno trae orden, trae A mí, restauración. Así que eso a mí también, me también pasaba tiene, eso. tiene que ver con eso. A mí me pasaba esto que cuando empecé a acercarme así al tema este de la escritura de la parte del Antiguo Testamento que no lo entendía tampoco y empecé a estudiar, a leer más encima con mi hermano, empecé a entender cosas y que pasé que a través de errores, de falta y como que el enemigo mismo se levanta de una manera cual o el desánimo mismo porque no podía cosa se llama, serle cosa se llama, leal, serle fiel de otra manera, no me hallaba como bien delante de todas las cosas. Pero como dice usted, el Señor viene, cosa se llama, y a veces me ha querido hacerme a un lado, y el Dios me hace, vamos de nuevo. Y yo me quería hacer un lado y me dice, vamos de nuevo. Y algo así bien poderoso espiritualmente me hace sentir el Señor que es así porque puedo entender que cosa se llama, yo no me puedo quedarme en una falla y después retroceder hacia atrás y buscar lo más suave nomás. Dios me hace, si entramos, entremos con todo el tiro.
para ir rompiendo todo lo que quiera venir contra ti. Hagamos Y esa, espiritualmente, todo lo que es carnalmente, todas esas cosas, y lo he podido entenderlo así que me ha hecho levantarme en la mañana a orar, me ha hecho, ¿cómo se llama?, leer la escritura. De una manera u otra, Dios se viene tomando posición en la vida mía, así en mi corazón, a querer que no sea distraído de esa manera, hermano. bueno, mi hermano, es una bendición. Pero cada día un pasito de fe, pues mi hermano, así que Mm, tampoco deje que el adversario lo desanime si de repente, si algo usted no lo entiende tan rápido como usted quisiera, o de repente usted no tiene el nivel que usted quisiera, ¿no? Porque esto es un crecimiento continuo día a día, pues esto no es algo que se logre de un día para otro. Pues, nosotros siempre tenemos que ir avanzando, siempre ir caminando hacia la estatura del varón perfecto, pues esto no es algo que se logre de un día para otro, especialmente porque nosotros somos seres que, si bien ya no somos esclavos del pecado, porque el Eterno vino a darnos libertad a través de Yeshua, pero aún estamos en una naturaleza caída, pues entonces nuestra restauración es paulatina, no es algo instantáneo, pues, y nuestro carácter cada vez se va perfeccionando más, un poco más en el Eterno. Y cuando venga Yeshua, cuando Él se manifieste en forma visible, ahí nuestro cuerpo va a ser transformado en forma visible, pues ahí, pero en el fondo se va a manifestar en forma visible lo que Yeshua ya estaba haciendo en forma silenciosa en nuestro ser, por nuestro interior, porque la transformación más evidente no es la que se ve a simple vista, sino que es lo que está ocurriendo en su corazón, en su interior. Y, y la verdadera circuncisión se ve en el carácter de la persona, pues no en lo físico. Entonces, por eso esta circuncisión que el Eterno hace en el corazón de la persona es tan importante, porque esa es la que transforma el carácter. Yo no le puedo andar diciendo a todas las personas que estoy circuncidado en la carne, pero sin embargo el carácter lo ven todos, pues entonces esa circuncisión, aunque es del corazón, pero es más visible que la otra. A una persona es mucho más fácil darse cuenta de su carácter que estarle preguntando si usted realmente, que si usted está circuncidado o no, pues en la carne. Eso sí, mi, amén. eso mi hermano, entonces por eso porque yo no puedo andarle revelando a todo el mundo, oye, estoy circuncidado, no, pues, pero ven mi carácter, pues mi carácter Sí, es lo que el Eterno utiliza para demostrar delante de los demás que estoy circuncidado, porque mi corazón ha cambiado. Entonces, usted cada cambio o cada victoria que usted tenga en su interior o en su vida diaria es parte de la circuncisión, mi hermano, pues esa que el Eterno aplica en el corazón, así que cada cosa que usted amén. logre para el Eterno, véalo como una victoria que usted va acumulando día a día, pues va teniendo todos esos pequeños logros. Ningún logro lo vea como pequeño, mi hermano, todos son importantes. Por ejemplo, no sé, pues yo le voy a decir quizá una cosa al azar nomás, pues no es para que se sienta identificado, pero por ejemplo, no sé, si usted decía algún garabato, por ejemplo, tenía como costumbre y después esa mala palabra usted ya no la repite, la saca de su vocabulario por acción del Espíritu Santo, ya es una victoria tremenda. Usted logró un paso de fe, ¿cierto? Usted comía cerdo y ya no come cerdo, otra victoria para el Eterno. Entonces, así usted va sumando, así uno va caminando delante del Eterno y se va purificando, se va limpiando. No, que te... Y, y esas son pequeñas victorias que usted el Eterno le da día a día, pero si usted después ve el progreso 2 años después o 3 años después, se da cuenta que es un tremendo progreso. Amén. Amén. Sí, amén. Gracias, mi hermano. Eso, mi Gracias. hermano, así que sea paciente con usted mismo, pues, así como el Eterno lo es con usted, pues. Sí, amén. Amén. Bueno, ahí fue un recordatorio, ¿cierto?, de los rudimentos, de lo que citaba Gálatas 5:19, habló acerca de algunos temas, ¿cierto?, de las obras de la carne, claro, se van dejando ciertos aspectos y claro, de eso hay que hacer teshuva, hacer arrepentimiento. Y vamos eh, confirmando cada vez y renovando el entendimiento, como dice ahí Pablo a los Romanos, capítulo 12, renovar el entendimiento de día en día y comprobar la voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Exactamente, mi hermano, damos gracias por todos los consejos, las palabras, cierto, de vida que nos da el Eterno.
por medio de los consejos de nuestro hermano. Y bueno, mis hermanos, si no hubiera alguien más, vamos a dar gracias a nuestro Padre Celestial. Nuestro hermano Tito puede elevar, ¿cierto?, acción de gracias a nuestro Padre para descansar, para ir, ¿cierto?, al reposo, para así comenzar un día más Amén. conforme a la voluntad del Eterno. Mi hermano Tito. Aleluya. Amén, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Yeshua. Hamashiach, te queremos dar gracias en esta hora de la noche, mi Señor, por la palabra que tú pusiste en la boca de tu Hijo Raciel, mi Señor. Bendícelo grandemente a él, a su familia, Padre, y todo lo que él hace. Padre Santo, asimismo a mis hermanas y a los que no estuvieron hoy día. Padre Santo, también bendícelo, y a mi pastor Matías, a mi hermana Angélica, Señor, a todo este pequeño remanente que estamos estudiando tu palabra, Señor, y estamos siendo transformados por el Rúa, Padre Santo. Le damos gracias en este día, pedimos la bendición, pedimos que tú los cuides, Padre, el descanso, los protejas, Señor amado. Asimismo, Padre, lo abrazamos de tu presencia. Gracias te damos en esta hora de la noche, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. 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 Bendecido tiempo, mis hermanos. Amén. Bueno, Sí, amén.